Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La temporada 2 de Mandalorian inició con el acelerador a fondo presentándonos un nuevo personaje en las series, que es en realidad un viejo conocido de las novelas del canon de Star Wars, el alguacil Cobb Vanth, nombrando así el capítulo 9 de la serie donde él aparece con el título de El Comisario en honor justamente a este humano de Tatooine. No obstante, el carisma de este personaje al haber sido interpretado por Timothy Olyphant también se hizo notar, además de haberse entendido muy bien con Din Djarin ahí en Tatooine, porque en esencia ese capítulo fue para que tanto Din Djarin como el espectador nos diéramos cuenta lo que un héroe de a pie como Vanth podría hacer siguiendo el camino del bien con una armadura mandaloriana, la misma pues que antes perteneció a Boba Fett. En ese sentido, lo que hace Cobb Vanth ayudando a la pobre gente de Mos Pelgo es un mensaje muy de Star Wars. Todo está en tus decisiones para elegir el camino del bien o del mal, y Cobb Vanth, claro, usó la armadura de Fett desinteresadamente. Esto pues muy distinto a como lo hizo el villano Fett con su propia armadura, sirviendo ahí a sus propios intereses y su riqueza, o también a grandes capos de la galaxia como Jabba o el propio Darth Vader. El capítulo contrasta lo que en esencia debería de ser un Mandalorian moralmente hablando, y Djarin tan se da cuenta de esto, Masters, que cuando juntos se enfrentan al Krayt Dragon con sus jetpacks y armados hasta las chanclas, Din sabe que Vanth sí es un buen líder a pesar del enfrentamiento inicial, y le dice que cuide al niño pretendiendo dejarlo con él cuando él quería sacrificarse para matar al Krayt. Por eso acciona el jetpack usando la vieja confiable de Han Solo, activando con un culetazo la vieja mochila voladora de Fett. Y bueno, claro, ya sabemos cómo resultó aquello. Y lo más interesante de todo esto es que se nos dice en nuestras caras, Masters, que a Vanth le encantaría volver y colaborar con Din Djarin, despidiéndose de él cuando le entrega la armadura de Fett. Como si esto fuera un guiño a que se volverían a ver en el futuro de la serie. Muy similar, pues, como antes colaboraron juntos Mando y Cara Dune en la temporada 1 en el capítulo 4 y básicamente hicieron lo mismo. Así que de una forma u otra, por medio de Timothy Olyphant, es muy probable que tengamos mucho más de Cobb Vanth en el Mandalorian en el futuro. Y por eso en esencia hice este video, Masters, para conocer más ampliamente su historia pasada canónica antes de la serie del Mandalorian, sobre todo porque es un personaje que se nos presentó en 3 novelas distintas de la trilogía de Aftermath, escritas por Chuck Wendig. Ok, pero ¿qué hay de su historia pasada? En verdad, todo sobre él ya lo vimos en el Mandalorian con eso de cómo recuperó la armadura de Fett con unos Jaguars. Y básicamente, la historia pasada de Cobb Vanth en la trilogía de Aftermath antes de Mandalorian se nos cuenta en 3 capítulos distintos o interludios de unas 10 páginas cada uno, y en ellos vemos el avance de su historia, primero en Aftermath, luego en la parte 2, Deuda de Vida, y finalmente en la parte 3, El Fin del Imperio, en un periodo, Masters, donde transcurren aproximadamente desde unos meses a casi un año entre el regreso del Jedi y la batalla de Jakku. Recordemos que esta batalla es donde finalmente se firma la paz en la guerra civil entre Imperio y rebeldes, pero también, claro, habiendo un gran vacío de poder ante la caída del Imperio y la de los Hutts en Tatooine. Y básicamente en esencia es la misma parte que vemos en la serie, aunque claro, sí tiene unos cambios breves, pero tampoco le veo un gran problema como lo iremos explicando. Así que lo que pasa con Cobb Vanth primeramente se nos cuenta en la novela de Aftermath, que es donde se nos narra tal cual cómo obtuvo su armadura, solo que esto es mucho más interesante en la novela y ligeramente diferente. De aquí vemos a un tipo llamado Adwin Charu de la compañía minera Llave Roja que acude a Tatooine justamente a un Sandcrawler de los Jaguars cerca de Mos Pelgo. Él pues está buscando partes, armas, herramientas de minería o droides que le puedan servir a esa compañía. Y en esencia Charu es un tipo nefasto, habla pésimo de los Jaguars y de su olor, y justo quiere aprovecharse de la ingenuidad pueblerina mientras habla con Cobb Vanth, quien está justo ahí en el Sandcrawler. Pero ¿cómo es ese personaje divertido y carismático que ya vimos en el Mandalorian? Primero se presenta y le dice al otro que lo llame Cobb. En esencia se nos describe como Olyphant, un tipo de sonrisa divertida, piel curtida y ojos angulosos, y sobre todo bastante perspicaz. Y aquí es donde la historia en el nivel de la narrativa del Mandalorian cambia en los detalles, Masters. Y yo por mi parte no tengo problema con ello porque creo que Star Wars siempre le debe dar prioridad al contenido audiovisual por encima incluso de las novelas o los cómics con el fin de que se explique sencilla la situación. En esencia, Cobb Vanth es un personaje de novelas que se metió a las series, como antes hicieron con Saw Gerrera en las series que lo metieron a Rogue One.
Y recordemos que en cierto sentido, tal cual pasó esto con Clone Wars con las 2 espadas que dejó Ahsoka en su tumba falsa, junto con la de Rex en su novela. Una escena que fue reinterpretada de una forma muy similar en el último episodio de la serie con ella misma y cuando Vader solo encuentra únicamente una espada. En este sentido, en la novela, Adwin Charu va por cosas valiosas y Van le explica que para que un Yagua te enseñe su verdadera mercancía, necesitas comprarle de poco a poco. Cosas sencillas primero y volver después de unas 10 visitas. Lo valioso, claro, lo tienen escondido y esto mismo se representa mucho más sencillo para el espectador en el Mandalorian. Pero aquí Van se ofrece ayudarlo y le pregunta a los Yaguas si tienen algo de más valor. Es ahí que vemos múltiples señales de la muerte de Java Masters, porque dentro del Sandcrawler tenemos partes de un velero Hot chamuscado, al igual que placas de metal del mismo, así como otros artefactos Hots retorcidos o quemados. Y Van, claro, de inmediato descubre que Charu es de esa compañía minera mientras habla con él. La diferencia con el Mandalorian es que Van sí está en el Sandcrawler con los Yaguas, pero se disputa la armadura de Fett con Adwin Charu, porque a él pues básicamente ya lo conocían los Yaguas. Pero esto incluso podría pensarse, si fuéramos muy técnicos en la información, que Van incluso ya tenía la armadura y que con ella solo le tendió una trampa junto con los Yaguas a Adwin Charu, lo cual claro también podía ser el caso dentro del Mandalorian. Y es así que entre la conversación que los dos tienen vemos cómo todo está cambiando en Tatooine tras la caída del Imperio y la vuelta de la República. Además, claro, de que los Hoth están peleando entre ellos tras la muerte de Jabba por quién rayos estará en el trono criminal. Lo importante es que según para Cobb Vanth aquello es un nuevo día para Tatooine de una forma muy inspiradora al igual que pasa en la serie. Entonces es Charu quien encuentra un casco entre las cosas valiosas de los Yaguas en una caja. Uno que se describe como picado y agujereado por algún tipo de ácido. Ese pues ya sabemos que es el casco de Boba Fett e incluso se nos dice que los mandalorianos sí sabían cómo construir esas armaduras. Y con esto vemos que está el set completo de una armadura de combate mandaloriana, como si hubiera ido y venido del infierno. Lo cual de nuevo es un guiño hacia Fett sobreviviendo al Sarlacc como pasa en la serie. Es aquí que repentinamente todo cambia y Cobb le dice a Charu que se la llevará consigo. Y Adwin Charu se niega, incluso enseñándole su blaster. Cobb entonces tranquilo se ríe y cruza los brazos al ver que el otro se niega a dársela. Y le dice que en verdad podría usar aquella armadura porque había sido nombrado como el hombre de la ley ahí. Aunque Charu le corrige con que se había en realidad autoproclamado. Esto es importante porque nos indica que ya había un conflicto previo con Vanth y ese sindicato criminal minero, como tal cual pasa en la serie. Así que Cobb Vanth continúa diciendo que al ser el hombre de la ley podría usar alguna protección contra los tipos corruptos que pensaban aprovecharse de su planeta como Charu y la compañía minera. Y entonces reclama la armadura de Boba Fett como suya. Y esto, Masters, es mejor aún porque la personalidad perspicaz y el héroe que es Cobb Vanth se hace notar al final de este primer capítulo, ya que le dice a Charu que no lo llame más Cobb, sino en realidad alguacil Vanth. Y entonces Charu totalmente lo amenaza con desenfundar el blaster. Pero antes de que cualquier cosa pase, Cobb saca el suyo y le dispara al hombro en un microsegundo, dejándolo sin su brazo derecho por completo, el cual cae flácido y sin vida. Adwin Charu queda aterrorizado y le dice que es un monstruo. Pero Cobb Vanth nos da una última lección brillante y carismática al puro estilo western del Mandalorian, ya que aclara que el monstruo en realidad es el jefe de Charu, un alienígena Weequay mastica estiércol de nombre Lorgan Movellan. Cobb entonces le explica que conoce su estafa, ya que sabe que el líder criminal está asustado que la República esté de regreso y que por eso quiere poner sus pies sobre toda la escoria y los desprotegidos de Tatooine. No nos olvidemos, Masters, que también vimos en Rebels que los gremios mineros esclavizaban personas y tenían un trato con el Imperio, uno que había caído con la Nueva República. Y esto se sumaba porque los Hoth peleaban por el control de Tatooine en ese vacío de poder. Por eso las compañías mineras estaban abalanzando en sacar algo de Tatooine. Inclusive hasta se menciona el Silicax, ese mismo mineral que vimos en la serie. Pero Cobb Vanth deja muy claro al final que eso no sucederá porque el claro está ahí y nos explica que hay otros como él que guardan la ley en ese lugar que no tenía ley. Por eso le dispara y le quita la armadura mandaloriana de sus manos y al final Vanth lo deja vivir y le dice a Charu que le lleve un mensaje a su jefe Weequay para que empaque y se vaya de Tatooine. Pero la personalidad de Vanth y esa misma vibra que vimos en el Mandalorian de un western está también presente en su última frase, que es la siguiente: la siguiente vez que quieras
fingir ser un pistolero, es mejor disparar primero y hablar después. Por eso Masters tenía tanto miedo en la serie de Mandalorian que Band y Din Djarin se mataran entre sí, porque en realidad los dos son buenas personas. Así que sabiendo esto de Aftermath, uno disfruta mucho más la serie en relación a Band. Lo que nos lleva a la parte 2 que sucede en Deuda de Vida, Masters, que eso sí no se ve en el Mandalorian. Y en esta parte ya pasaron los meses y Band ya tiene la armadura de Boba Fett siendo el alguacil. Pero volvemos a ver a Malakili, aquel hombre de barriga desnuda que lloró la muerte del Rancor a manos de Luke Skywalker. Él pues era justo el domador del gigantesco Rancor en el palacio de Jabba. Y él nos cuenta qué es lo que pasó en el palacio del Hutt después del regreso del Jedi, ya que varios como él se quedaron sin agua dentro del palacio y esperando por el nuevo capo Hutt que nunca llegó ante la turbulencia en la galaxia. Por eso él más tarde quedaría varado en el desierto siendo una de las pocas personas que no habían muerto dentro de la barcaza de Jabba, porque justamente se había quedado en el palacio tras la muerte de su bestia. Es aquí que Malakili es atacado en medio del desierto por los criminales del sindicato Llave Roja. Pero aquí ya Cobb Vanth, con la armadura mandaloriana, se aparece para rescatarlo barriendo desde lejos a los criminales como todo un maestro, como tal cual sucede en la escena del flashback en la serie. Inclusive los criminales en la serie todo el tiempo tienen justamente camisas rojas. El punto es que Malakili también nos cuenta más sobre la armadura que consiguió Cobb Vanth, y esto es un guiño hacia Con Fett porque nos dice que el Sarlacc quedó herido tras la explosión de la barcaza de Jabba el Hutt y con ello su hocico quedó expuesto. Y así con la arena cambiante del planeta, los Yaguas, de donde había obtenido su armadura, Vanth saquearon con sus tubos los intestinos del Sarlacc, descubriendo entonces muchas cosas: droides, huesos, armas y la armadura de Boba Fett, algo que también implicaba que Boba Fett sobrevivió. El caso es que incluso aquí vemos la armadura de Vanth que ya tiene un daño y un desgaste previo, uno que ya venía seguramente por Boba Fett y lo del Sarlacc, y a eso pues hasta hace referencia al propio Vanth con que él no le hizo daño a la armadura, como él mismo se lo menciona más tarde a Din Djarin en el final del capítulo 1 de la temporada 2. Es así que Cobb Vanth, como el sheriff y el alcalde de facto de Mos Pelgo, que ahora se llama como Freetown, invita a Malakili al pueblo donde la gente de bien puede trabajar ahí. Y esto último pues no se lo menciona en la serie, pero Pelimoto en ella sí menciona que hace mucho que no escuchaba el nombre de Mos Pelgo, como si esto fuera un guiño. Es entonces que ante el caos que hace Lorgan y la Llave Roja, Cobb Vanth explica que él y su grupo cuidan la ley en esos lugares, y así le ofrecen un trabajo y un propósito a Malakili, ya que mientras las babosas Hutts peleaban entre sí, todo había quedado en abandono. Y es por eso que Vanth le ofrece a Malakili el trabajo en Freetown de cuidar a unos rontos y también a un joven Hutt que los de Llave Roja traficaron al palacio de Jabba para que fuera un nuevo líder Hutt, uno que en realidad era un adolescente. Esto claro, no lo vemos en el Mandalorian, pero Malakili y el Hutt, al cual nombran como Borgan, seguramente estaban en la escuela que menciona Cobb Vanth en la reunión con los aldeanos. Una escuela que nunca vemos en la serie y que por ningún lado vemos tampoco niños, pero que seguramente los había en ese pueblo. Esto nos lleva a la parte 3 de Aftermath, el fin del Imperio, donde vemos ahí ya la etapa final del conflicto casi un año después del regreso del Jedi. Aquí Lorgan y la Llave Roja atrapan a Cobb Vanth justamente dentro de Freetown. Y aquí los criminales lo están golpeando fuertemente. Pero lo más importante que se revela, Masters, es que al igual que lo fue Anakin Skywalker y muchos otros antes en Tatooine, Cobb Vanth también fue un esclavo. Y se nos corrobora que además de los minerales, lo que en realidad quieren los de Llave Roja y su líder es tener el control de los esclavos que se producen en ese planeta. Aunque claro, de una inspiradora manera, Vanth nos dice que solo quiere libertad para él y los suyos. Es aquí que le quitan la armadura y lo golpean aún más. Y cuando al fin parece que lo van a matar es cuando acuden los Tusken Raiders en su ayuda. En realidad Vanth era todo un viejo lobo de mar y les había tendido una trampa al sindicato y a su líder ahí presente, sabiendo que era el día en que ellos morirían y no él, para liberar finalmente Tatooine. Y básicamente se nos explica que él selló un trato con los Tuskens para proveerlos de agua y los atrajo ahí para que Lorgan y la Llave Roja murieran. Así que en medio del caos cae este sindicato criminal gracias a la inteligencia y la astucia del alguacil Cobb Vanth. Inclusive, Master, se nos dice que el trato con los Tusken Raiders lo selló con una perla de Krayt Dragon, algo que incluso lo vemos en la serie del Mandalorian reinterpretado de una forma distinta. Y claro, la historia en la serie digamos que pudo haber sido cambiada un tanto para propósitos narrativos del episodio 9, El Comisario, Masters, pero sobre todo fue para hacer más sencilla la trama de la serie, dejando a los devoradores del canon como yo la novela para encontrar más detalles que se complementan perfecto con la serie. En ese sentido, claro que hay inconsistencias con eso de que Vanth no sepa hablar
llamar Tusken o que tengan un gran odio a los aldeanos de Mos Pelgo. Pero recordemos también que era algo que siempre había existido en Tatooine, porque los moradores de las arenas siempre habían tenido problemas con los colonos, como pasó con Obi-Wan Kenobi o el propio Anakin. Además, tampoco nos olvidemos que pasan 4 años entre las novelas de Aftermath y el Mandalorian, así que esa paz pudo haber sí durado y después haber sido rota por alguno de los dos bandos, ya que incluso en la serie los Tusken menciona que ellos no atacarían Mos Pelgo si tampoco ellos eran agredidos, así que esto también implicaba una frágil paz. Y al final de la historia, previo al Mandalorian, sabemos que incluso a los Tusken le agradaban que los humanos en Mos Pelgo tuvieran un Jod adolescente, porque les daba algo de respeto porque ellos habían sido los antiguos dueños del planeta. Lo importante aquí es que Van nos muestra cómo mantiene la libertad y el orden en Tatooine tras que se abolió el impuesto de esclavos con la nueva república en la galaxia. Él pues lleva la ley a un lugar sin esta como un hombre de a pie, y al final como un hombre libre marca al esclavista Weequay en la cara para darle una lección de lo que significa ser un esclavo. Simplemente pues Van termina por ser una gran muestra de un héroe sencillo y de a pie que busca lo justo y que lo único que quiere para él y Tatooine es que por fin ahí haya algo de libertad. Esto tras siglos y siglos de no haberla. E incluso él mismo nos dice al final de la novela que no descansaría hasta que ya no hubiera esclavos, aunque su aldea un día no existiese o que la arena reclamara su cadáver y su armadura. Lo cual, Master, nos habla de un gran héroe que de una brillante manera fue reinterpretado ahora en la serie del Mandalorian como solo podría ser el alguacil Cobb Vanth. Pero si también te interesa conocer más de por qué Boba Fett está vivo y cómo sobrevivió, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.